egun hauetan, eta egutegiari eta gai ordenari begiratuta, gai interesgarriak dudarik gabe gogoeta egiteko, eta behar bada, zuetako batzuek erabaki batzuk ere hartzeko irizpideak eskainiko dituztenak. Decía que muy buenas tardes, gracias por ser tan puntuales y por respetar de manera casi británica el horario, que es algo que se agradece mucho. Bienvenidos, aunque casi debería decir bienvenidas, porque realmente impresiona la cantidad de chicas que están en el auditorio, además de la juventud. Decía que mi participación en esta jornada va a ser, espero, bastante sencilla y desde luego muy enriquecedora, porque me han invitado, y agradezco a la Fundación Izabla, a que presente un tema que me parece muy interesante y desde luego vengo con la intención de aprender mucho y espero que también os sirva a vosotras y a vosotros. Básicamente lo que quiero hacer es presentaros al ponente que va a desarrollar la siguiente charla y invitaros también a que os cuestionéis no solamente las cosas que dice, sino los prejuicios que podríais traer, ¿no?, dentro de vuestras cabezas. Porque hoy vamos a hablar de un tema, en esta sesión vamos a hablar de un tema que merece la pena que reflexionemos sobre él y sobre las alternativas que nos abre. Vamos a hablar sobre la alternativa de la rehabilitación de las viviendas. Una alternativa que nos permite ir construyendo poco a poco un modelo algo más sostenible para los entornos urbanos. Solo como reflexión y para que no veamos la cuestión solamente desde nuestro propio pequeño ombligo, tal vez tendríamos que tener en cuenta que en los próximos 15 años vamos a dar la bienvenida a 2.000 millones de personas más en el planeta Tierra, que hay una tendencia evidente de urbanizar el planeta y que eso está generando muchísimos problemas, muchísimas tensiones sobre los recursos. Un recurso que hasta hace no demasiado tiempo no hemos tenido casi ninguno, es la disponibilidad de suelo. No podemos crecer todo lo que queramos. Como decía Ignacio en una charla informal que acabamos de tener, como los gases no podemos expandirnos y ocupar todo el espacio. Necesitamos encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad de esos recursos. Como a los veréis, dejo también estos temas para que, si quiere, sea capaz de incorporarlos a su charla. Y sin más os lo presento. Soy Ignacio de la Puerta Rueda, actualmente es director de Vivienda, Innovación y Control en el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte del Gobierno vasco desde junio de 2009. Por sus manos han pasado, por sus manos y por las manos de las personas de ese equipo, han pasado algunas iniciativas que nos va a traer hoy a esta charla, de las que hablaremos largo y tendido. Su experiencia anterior es la que está volcando en el ejercicio de la actividad y de la responsabilidad pública, está absolutamente vinculada al mundo del urbanismo y de la edificación, su especialidad como arquitecto que es, máster en Derecho Urbanístico en el 93 y también ha desarrollado un curso superior en Edificación y Rehabilitación Sostenible. Entre el 94 y 2007 trabajó en el Ayuntamiento de Eibar, accedió como arquitecto de disciplina urbanística, también fue director de la Unidad de Urbanismo y director de la Oficina del Plan General. Hasta su incorporación al Gobierno vasco ha desarrollado actividad como arquitecto profesional y libre y ha participado en numerosos congresos, encuentros generalmente profesionales, y como ponente en diversas materias. Es miembro también de la agrupación de arquitectos peritos forenses, actuando en diversas ocasiones como perito judicial, que tal vez si luego tenemos tiempo ya le pediría que me explicase en qué consiste eso, porque suena estimulante. En cualquier caso, el tema de hoy es la rehabilitación de vivienda como una apuesta por el desarrollo sostenible, ayudas, programas y tratamiento en la futura ley de vivienda. Ignacio de la Puerta, eskerrik asko, eta aurrera amigos. Eskerrik asko, Pilar. Arratsaldeon, y gracias también a la Fundación Leizaola por la participación en esta jornada, que ya antes lo ha agradecido Maripaz, pero también directamente lo quiero agradecer. Hoy os voy a contar una materia que si la anterior era un poco árida, pues esta igual resulta todavía más aburrida. Pero bueno, vamos a ver si damos un poquito de ánimo y conseguimos un poquito más de participación. Y os meto el gusanillo
de recuperar lo que tenemos, recuperar nuestro patrimonio y el gusto por la ciudad existente, por la misticidad de usos, por algo que es volver a revitalizar lo que han sido nuestros entramados urbanos en nuestra calle. A ver si lo recuperamos para producir. Esto, que supongo que lo conocéis, pues, si no sois de Bilbao, mala suerte, pero seguro que os suena de algo, es la Carola. Veis a ver que le vamos a ir dando vueltas a la Nueva Carola, porque para mí es un icono de lo que en su momento fue una de las actividades productivas fundamentales de Euskadi, a través de la actividad industrial que se desarrolló a lo largo de la ría, la actividad siderúrgica y con su actividad de transformación del sector naval. La Carola era una grúa que, como sabéis, daba servicio a los astilleros Euskalduna, que estaban pues donde ahora está el Museo Marítimo, todavía se mantienen ahí los muelles, y que permanece ya absolutamente parada. Es una pena, porque la verdad es que lo bonito de la grúa Carola era cuando se movía, era casi como un pájaro que iba captando, iba cogiendo piezas y las iba disponiendo para construir barcos. En este momento está absolutamente parada. Es para mí también un símbolo de lo que en este momento es el sector de la construcción. Un sector que está absolutamente paralizado por la tremenda crisis en la que nos encontramos y que tenemos que ser capaces de pilotar para que se vuelva a activar y además para recuperar este icono. Tomarlo simplemente como icono, vamos a ir dándole alguna vuelta para ver qué es lo que nos va enseñando la Carola. Bien, antes de hablar, yo creo que sí que es de lo que es la rehabilitación y la política de rehabilitación que estamos planteando desde el Departamento de Vivienda, creo que es importante conocer algunos datos previos. Algo hemos hablado, no va a estar aquí en la presentación, pero yo lo iremos improvisando. Datos previos que tienen que ver con aspectos sociales, aspectos ambientales y aspectos económicos, que intentaré no repetirlo, pero son los tres conceptos que, como sabéis, engloban lo que es el concepto de sostenibilidad. Conceptos que tienen relación con el respeto a la persona, con las condiciones sociales, respecto a los medios naturales y que tiene también en cuenta, lógicamente, el coste económico. En cuanto a aspectos sociales, vamos a ver algunos datos, y vamos a entrar exclusivamente en datos, que también yo creo que hay que tenerlos en cuenta. La tasa de natalidad, pacientes por cada 1000 habitantes, posiblemente vosotros los conocéis mejor que yo, pero tenemos una tasa de natalidad, ahí tenemos las curvas que relacionan la tasa de natalidad en el País Vasco con la tasa de natalidad en el Estado y la media europea, y como veis tenemos la tasa de natalidad más baja de las tres variables que podemos comparar. Una tasa de natalidad que, si veis que en los últimos años ha tenido un cierto repunte, ese se ha producido no por la población autóctona, sino por la población inmigrante, que sí que ha generado un mayor número de nacimientos. Una tasa muy baja, que puesta a la par de la tasa de mortalidad, también vemos que tenemos un índice de mortalidad que va elevándose, que si veis el número, el dato, el 915, es muy parecido a la tasa de natalidad, y eso significa que nos encontramos en un saldo vegetativo que está próximo a la unidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que nos estamos encontrando en este momento, ya veis cómo ha bajado casi desde los puntos más álgidos de los años 70 hasta la actualidad, ha caído prácticamente en picado. Esto significa que nos encontramos otra vez en una situación muy similar a la que se produjo en la mitad del siglo XIX, pero justo a la inversa. El desarrollo industrial del siglo XIX y el crecimiento de las ciudades fue provocado en gran parte porque la tasa de reemplazo, es decir, la población que nace en relación a la población que desaparece, se rompió de forma brusca. ¿Por qué? Por una mejora en las condiciones sanitarias de la población que existía, una mejora en las condiciones de los nacimientos, una caída brusca del índice de mortalidad en los neonatos y, por lo tanto, un crecimiento de esa tasa de reemplazo. Es decir, llegaba más población que la que existía, por lo tanto, hacía falta que las ciudades crecieran para dar acogida a esa población que iba engrosando el volumen de las ciudades. Realmente digo esto porque prácticamente las ciudades no crecieron desde la época de los romanos, casi, muy poquito, casi en 19 siglos no crecieron, porque la población que llegaba era la misma prácticamente que la que existía, entonces se producía de una forma natural el relevo, en la propia edificación, en el propio entorno urbano, se producía el relevo de la población sin necesidad de crecimiento. Pero acompañando a esta mejora de las condiciones sanitarias y de esperanza de vida, se produce también además la revolución industrial.
la aparición de la máquina de vapor genera el desarrollo de nuevas industrias, ya no se vincula tanto la actividad económica al campo, al sector agrario, sino al desarrollo industrial, y eso genera una atracción de mano de obra hacia esa nueva industria. Con la máquina de vapor aparece también la posibilidad de desplazarse por el territorio con mucha más facilidad, aparece el ferrocarril, aparecen los primeros vehículos, y la población empieza a moverse por el territorio y a buscar el asentamiento próximo a esa nueva industria que nace. Eso genera una presión sobre todas las ciudades que lleva a que a finales del siglo XIX se empiece a hablar del desarrollo de las ciudades mediante los planes de ensanche de las ciudades. Ahí no voy a entrar en los problemas que eso genera, pero porque sería para hablar muchas horas, pero sí que tengamos como comparativa en qué situación nos encontramos. Y un último dato, que es el índice de envejecimiento. Lo que vemos es que, además de que tenemos una tasa de natalidad baja, un índice de reemplazo que ya estamos prácticamente en la unidad, lo que se está produciendo además es un crecimiento del índice de envejecimiento que, como veis, estamos muy por encima de la total del Estado. Conclusión, tenemos una población envejecida que no se sustituye, con una pirámide de población que, no os lo voy a contar, como lo conocéis, está prácticamente invertida, y en una situación en la que pues, realmente tenemos, yo creo que comprometido el futuro demográfico del país. Respecto a aspectos ambientales, económicos, en donde podríamos hablar de lo que es ya el objeto de esta charla, el dato de edificación. Tenemos en el país, en Euskadi, prácticamente 1 millón de viviendas. Ese 1 millón de viviendas, si analizamos el número de viviendas por año de construcción, podemos ver que prácticamente 3/4 partes son anteriores a 1980, el 73%. Este dato es importante, ¿por qué? Porque si lo sabéis bien y si no os lo recuerdo, en 1979, a raíz de la crisis del petróleo de aquella época de los años 70, se promulgó en el Estado la primera norma básica de edificación, la CT79, con la que se incorporaba una exigencia a la edificación de una planta de incorporar un determinado aislamiento y unas determinadas condiciones relacionadas con el uso de combustibles para la producción energética, y por lo tanto todos los edificios anteriores a esa fecha podemos decir que desde el punto de vista energético están en una situación absolutamente precaria. Si tenemos en cuenta que tenemos 3/4 partes anteriores a 1980, podemos deducir que realmente tenemos una situación precaria en gran parte del parque edificado existente, desde el punto de vista energético. Pero también hay otro dato que es importante, y es que de ese 1 millón de viviendas que tenemos en Euskadi, prácticamente el 80% son primeras residencias, es decir, es la vivienda principal, es la primera ocupación. Eso significa que solo tenemos un 20% de las viviendas que son segundas residencias, o viviendas dedicadas a actividades económicas, o viviendas dedicadas a segundas residencias, como he dicho, o viviendas que están en situación de preordenación por el planeamiento, o que están en unas condiciones que son inhabitables. Y además la vivienda baja, que hay gente que todavía la puede utilizar como especulación. Pero realmente lo que vemos es que hay muy poquita vivienda que no sea de primera ocupación. Esto tiene su trascendencia y su importancia porque nos da un indicador, un elemento para juzgar qué es lo que sucede en el mercado inmobiliario en el País Vasco con relación a la tensión entre la oferta y la demanda. Por otro lado, si relacionamos la población total de Euskadi, 2.178.000 habitantes, con el número de viviendas, el 1 millón de viviendas aproximadamente, nos da una tasa de ocupación de 2,7 habitantes por vivienda. Y eso relacionándolo con las viviendas de primera ocupación, pero si lo relacionamos con el total de viviendas, con el millón, nos da una tasa de ocupación de 2,18. Esto significa que si consideramos lo que hasta hace unos años, y no muchos, estoy hablando de hace 10 años, se utilizaba como tasa de ocupación de la vivienda, que eran 3 personas por vivienda, cuando estamos hablando de que en el cómputo global de Euskadi tenemos una tasa de ocupación de 2,18 o 2,7 y con una esperanza demográfica de no crecimiento, sino al revés, posiblemente merma en el nivel de población, yo creo que hay que ponerse muy en serio en cuestión la necesidad de crear un nuevo parque edificado. Uno de los primeros aspectos que yo creo que hay que tener en cuenta. De ese parque de viviendas ya hemos visto que hay una gran parte que está en una situación precaria desde el punto de vista de las condiciones de eficiencia energética, pero también hay otro aspecto que hay que tenerlo en cuenta, y es que es un parque edificado que fundamentalmente, hemos visto que es anterior a 1980,
gran parte de ese parque es anterior a 1960 y se construyó en los años 40 y 50 atendiendo a las necesidades que se producían del movimiento migratorio que aquí se produjo en la posguerra, en las zonas que se iban industrializando, Vizcaya, Granadillas, junto con Cataluña y Valencia, donde la población llegaba para intentar acceder al mercado de trabajo que se generaba con el desarrollo industrial de esa época. En ese momento había una gran presión de movimiento migratorio, había que hacer nuevas viviendas para dar cobijo a esta población. Aquí en Bilbao hay barrios enteros que se construyeron en esa época, y lo fundamental era dar respuesta a la necesidad de vivienda sin atender a otras cuestiones que hoy en día son prioritarias. En ese sentido se hacían viviendas sin atender muy bien a las necesidades del entorno urbano en el que se desarrollaban. Eran proyectos de urbanización con una cierta calidad, pero desde luego lo prioritario era el desarrollo del edificio, y donde no era exigible desde el punto de vista normativo, y por lo tanto lo único que hacía era encarecer la vivienda, no se incorporaban elementos que hoy en día son absolutamente imprescindibles, como son los ascensores. Entonces, es un parque edificado que hemos dicho que no tiene una buena condición de accesibilidad, habitado por una población que llegó como inmigrante, en los años 60 a Euskadi, a los entornos de las ciudades donde se producía ese desarrollo industrial, y que en este momento ya o se han jubilado o están a punto de jubilarse, con lo cual es, digamos, nuestra tercera edad, es la población mayor de Euskadi, que hemos visto que además está envejeciendo y permanece aquí. Eso significa que nos sitúa ante un parque, como decía, obsoleto desde el punto de vista de eficiencia energética, con una población mayor que empieza a requerir asistencia sociosanitaria porque no puede ni siquiera salir de su casa, porque no tiene un ascensor que le permita salir, ya tiene problemas de movilidad, con lo cual requiere asistencia sanitaria para ir a atenderle en su domicilio, y donde se queda absolutamente concentrada. Bueno, pues de todos esos edificios, de todas esas viviendas que hemos identificado, hay 122.000 edificios que no tienen ascensor. Y esos 122.000 edificios, como veis en esta gráfica, la mayor parte se sitúan en unos perfiles mayores o bajamarcos. Es decir, donde hoy en día es obligatorio instalar un ascensor, siempre que sea un inmueble comunitario o de viviendas en régimen de comunidad, es obligatorio. Hay una gran mayoría de esos edificios que tienen una seria limitación desde el punto de vista de la accesibilidad. Y por lo tanto su población está comprometida. Pero vamos más allá. Antes, en ese comentario que hemos hecho de manera informal, es cierto. Como los gases perfectos, hemos llegado, yo creo, a ocupar el 100% del territorio disponible. Si Euskadi tuviera más suelo disponible, lo hubiéramos llenado con la edificación que hubiera hecho falta. Salvo una salvedad, que lo veremos, que es que Álava tiene la llanada alavesa, donde en los últimos años donde se ha desarrollado la mayor parte de la edificación, pero no es donde estaba concentrada la población. La población está concentrada en otros territorios, en otras cuencas, en otros ámbitos, que es donde ya no había suelo. Como ejemplo, fui el responsable de la redacción del Plan General de Eibar, y allí hicimos un estudio analizando, mediante un sistema de información geográfico, cuáles eran las características de los suelos disponibles para nuevas edificaciones. Bueno, pues ya en los años 60 se llegó a ocupar el 100% del suelo disponible en todo el término municipal de Eibar, donde el suelo urbano solo ocupa el 5% del término municipal, del territorio. Bueno, ya en los años 60 se llegó a ocupar el 100% del suelo disponible. Y fijándonos exclusivamente en un tema que es la pendiente. La pendiente, el plan territorial parcial y las DOT establecen que no se puede ocupar con vivienda unos suelos que tengan una pendiente superior al 20%. Nosotros nos fuimos un poco más allá y analizamos los suelos con una pendiente inferior al 25%. No queda ni un metro cuadrado en Eibar, en el término municipal de Eibar, que tenga una pendiente inferior a esa. Con lo cual, ese límite, que en las dos se fijan al 20%, nosotros lo elevamos al 25%, tiene que ver con la movilidad, con los recursos económicos necesarios para ocupar ese territorio, con la necesidad de establecer infraestructuras y transportes públicos para llegar allí, y con la carestía de esa vivienda. Eso nos lleva a conclusiones que son realmente significativas. En el cuadro anterior estábamos analizando cuál era el número de viviendas, el suelo calificado y clasificado como urbano residencial, urbanizable residencial en el planeamiento vigente, y los datos que tiene el plan, la base de datos del servicio de la Viceconsejería de Ordenación del Territorio, lo que termina es que en todo Euskadi hay en concreto suelo clasificado y calificado para urbanizable residencial para alojar 57.000 viviendas en todo Euskadi en este momento. Que no significa que ese suelo esté gestionado y esté en condiciones de ser posible su desarrollo, porque muchos de esos suelos
Son ámbitos en suelo urbanizable pendiente del desarrollo mediante el correspondiente planeamiento de desarrollo, planes parciales, aparte de los PAUs y demás, en ámbitos que habitualmente hay industrias que tienen que salir y por lo tanto desalojarlos para reconvertirlos, descontaminarlos y reconvertirlos. En definitiva, que si nos fijáramos con ese suelo disponible real, estaríamos pudiendo desarrollar exclusivamente 57.000 viviendas de protección pública en todo Euskadi. Y si analizamos la lista de demandantes, en el momento en que se hizo esta comparativa, posiblemente ya no sean los 98.000, pero bueno, estábamos en 98.000 demandantes de vivienda en propiedad. Lo que significa es que hay un saldo deficitario de vivienda en propiedad o vivienda de nueva planta, que es lo que se recoge dentro de ese estudio de la base de datos de Udalplan, de 40.000 viviendas. Es decir, aunque edificáramos las 57.000 viviendas que están previstas en el planeamiento de todo Euskadi, nunca llegaríamos a dar cobertura mediante la promoción de vivienda de nueva planta a la demanda existente en el registro de Etxebide. Eso tiene que ver con aspectos ambientales de escasez de suelo, entendido como escasez de recursos naturales, entendido el suelo como uno de los principales recursos que tenemos. Recurso en el que yo creo que ya lo hemos agotado prácticamente. O nos reinventamos las ciudades, pero trabajando sobre lo que ya tenemos, pues realmente poco futuro tenemos. Hay otro aspecto ambiental que también es significativo, y es que en Euskadi somos dependientes energéticamente del exterior en un 95%. Eso significa que solo el 5% de la energía primaria que consume Euskadi, en todos sus procesos industriales, de transporte, comerciales y residenciales, se produce en la propia comunidad autónoma. Dependemos en el 95% del exterior. Pero además tampoco tenemos recursos primarios para poder generar esa energía. Sí hay un importante parque eólico, sí se está investigando sobre la energía maremotriz, pero el carbón, que en su momento pudo ser una alternativa, ya en este momento está desechado por todos y desde luego no tenemos recursos ni de gas ni de petróleo. Con lo cual tenemos una alta dependencia energética del exterior. Esa dependencia energética, analizado en Europa, atribuye el 36% prácticamente del consumo energético al sector residencial y terciario de servicios, el 32% se asigna del consumo de esa energía primaria al transporte, estoy hablando de Europa, el 27% es al primario y luego ya hay unos datos menores destinados a otros sectores. Pero esta gráfica, que en Europa sí que es verdad que el uso residencial, porque hay que tener en cuenta que fundamentalmente tiene mucho peso los países nórdicos, que tienen una climatología muy severa, realmente en Euskadi es otro distinto, la gráfica es otra muy distinta. El transporte no tiene tanto peso aquí en el consumo de esa energía, es solo un 33%, que es básicamente prácticamente el mismo que había en Europa, pero el balance entre la dependencia energética, perdón, el consumo energético del sector industrial y el residencial es totalmente cambiado. Lo que en el residencial allí era prácticamente el 40%, aquí en la industria es la que consume el 46% y el sector residencial está consumiendo el 18% de ese consumo energético del balance global de toda la comunidad autónoma. Centrándonos en ese 18%, que es un consumo importantísimo, sobre todo sabiendo que tenemos esa dependencia energética del exterior, sí que analizado cuál es el consumo que se produce en las viviendas, tenemos unos datos en los que nos dicen que el 66% de esa energía en las viviendas se están consumiendo en la producción de energía para calefacción y para producción de agua caliente sanitaria. Con lo cual también tenemos unos indicadores de dónde deberíamos operar con carácter prioritario. ¿En qué? Pues, en principio, en ese parque edificado que tenemos que está obsoleto. En segundo lugar, aprovechando los suelos ya ocupados por la edificación actual, de los núcleos, intentar densificar y trabajar sobre esos núcleos, y además, en ese parque, al intentar actuar sobre ese parque, actuar en estos dos conceptos que son los que mayor consumo energético tienen. Bueno, hemos visto unos datos, y esto no son demasiados. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Bueno, pues a ver si usted nos lo dice. ¿De dónde partimos? Bueno, en la ponencia anterior, la viceconsejera Maripaz ya ha comentado de dónde venimos. Una de las primeras cosas que se planteó el departamento, impulsado con el consejero a la cabeza, fue intentar consensuar con todos los agentes sociales de este país una línea que fijara los criterios de intervención en la política de vivienda de este país, de forma que, con independencia de quién estuviera
como responsable de la gestión de esa política de vivienda, estuviera suficientemente consensuada con todos los agentes como para que tuviera continuidad a largo plazo. En ese sentido, se planteó un proceso inédito de colaboración y de participación, de intercambio de ideas y de debate con los agentes sociales, que culminó en la suscripción, en la firma de un documento, Pacto Social por la Vivienda, suscrito por 78 agentes sociales, no sé si en este momento ya son 80, que ha habido adhesiones posteriores, en el que se establecen dos ejes fundamentales que casualmente son los que hoy teníamos en la ponencia. El primer eje fundamental es considerar que la promoción de vivienda al alquiler es prioritaria para dar respuesta a la necesidad de acceso a la vivienda. Entendió que el acceso, reconocido por la Constitución, no significa acceso en propiedad, sino acceso, es decir, tener un sitio en el que poder vivir. Y el segundo eje es que es prioritario establecer una intervención de regeneración y rehabilitación para intervenir en el horizonte del Pacto Social por la Vivienda, que es 2025, intervenir en más de 250.000 viviendas. De forma que, al menos al final de ese periodo, tengamos ya unas condiciones de participación que sean suficientemente adecuadas. Como principios, decíamos, ya se han hablado algunos, sí destacar que hay un principio básico, que es intervenir en el parque edificado existente con el objetivo de prolongar la vida útil del edificio, entendiendo que siempre es mucho menos costoso intervenir en un edificio que, si dentro de 10 años hubiera que derribarlo, si lo ponemos en condiciones equivalentes a la de la edificación actual, nos va a costar menos que derribarlo, realojar a la gente que está allí, derribarlo, volver a construir y volver a traer a la población que hemos tenido que desarrollar. Si somos capaces de intervenir sin necesidad de hacer esas operaciones y dejarlo en condiciones imparables la edificación de una planta, va a ser socialmente mejor, porque mantendremos a la población en su lugar, económicamente mucho más rentable y ambientalmente respetaremos mucho más los recursos por no necesitar nuevas intervenciones ni nuevas dotaciones públicas. Y esa mejora entendemos que se debe centrar, que es lo que se ha suscrito en el pacto, en tres aspectos fundamentales, que son: uno, mejorar las condiciones de accesibilidad, porque entendemos que con ello vamos a favorecer la autonomía de la población que reside ahí, que en estos momentos es en gran parte una población mayor con serias limitaciones de movilidad. En segundo lugar, mejorar las condiciones de habitabilidad, porque también es un parque que procede de una época donde los requisitos y las exigencias desde el punto de vista de la habitabilidad no tienen nada que ver con las actuales. Y el tercero, es claro que debemos intervenir claramente en la mejora de las condiciones de la eficiencia energética. Y todo ello, no solo con el objetivo de reactivar el sector, que también hay que reactivar el sector, sino también teniendo en cuenta que hay que dar participación a la iniciativa privada y establecer vínculos y sistemas de colaboración entre todas las administraciones. Bien, a partir de ese pacto social, ya lo comentó también antes Maripaz, se ha desarrollado el plan director de vivienda y regeneración urbana, que por primera vez incorpora esta componente de la regeneración urbana desde su propia enunciado. En paralelo al plan director de vivienda y regeneración urbana se ha desarrollado el plan estratégico de rehabilitación de edificios y regeneración urbana, que ya desarrolla específicamente la intervención en este paquete, y en ese plan estratégico se establecen una serie de prioridades que tratan de orientar una política que hasta ahora venía heredando lo que fue la primera política de los años 83 de rehabilitación, que se centraba en actuar fundamentalmente en los edificios y los elementos de un cierto interés cultural. Posteriormente se evolucionó a poder intervenir en los cascos históricos para revitalizar los cascos históricos, se amplió un poquito más a las áreas degradadas, y esto de lo que se trata es de extenderlo a la intervención en todo el parque edificado y haciendo especial hincapié fundamentalmente en ese parque, digamos, anterior a 1980, superando ya lo que eran los límites tanto del patrimonio de los cascos históricos como de las áreas degradadas. Para ello nos estamos dotando de un marco de actuación que nos permita intervenir de una forma decidida en todos estos ámbitos y que tiene, digamos, viene acompañando a la orden de rehabilitación del año 2006 una serie de medidas específicas que están encaminadas a que, fundamentalmente, la orden de rehabilitación vigente tiene como objetivo que la edificación existente reúna las condiciones de adecuación constructiva y estructural, permite también que el particular intervenga en el interior de su propia vivienda, pero le quedan componentes de lo que hemos visto hasta ahora que no tienen el suficiente énfasis ni hace hincapié específicamente de estos apartados. Uno de ellos es el tema de la rehabilitación energética. Como además sabéis,
está vinculado a las directivas europeas que nos exigen y han marcado como horizonte para el 2020 la famosa 20-20-20, que es que en el año 2020 se debe reducir en un 20% el consumo energético de la edificación, incrementar en un 20% el uso de energías renovables para la producción de energía primaria que utiliza la edificación y además reducir un 20% las emisiones de CO2 a la atmósfera. Ese es un compromiso que ya tenemos desde la Unión Europea, donde se exige que para el año 2020 todos los edificios de nueva planta sean de consumo energético casi nulo, concepto indeterminado, pero también lo vincula a la intervención en el parque edificado existente, la rehabilitación. Eso significa que los edificios esos que son anteriores a 1980 son edificios con unas malas y unas precarias condiciones desde el punto de vista térmico, con unas carpinterías con unas ciertas limitaciones. Hay que intervenir para mejorar el envolvente. La envolvente es... ¿qué le pasa a esto? Es a modo de ejemplo muy básico, es como ponerse el abrigo. En el momento en que seamos capaces de aislar mejor el edificio, menos demanda se producirá de calefacción, porque menos pérdidas habrá, pero tiene también unas consecuencias, es que al hacerlo más estanco es posible que las condiciones del ambiente interior sean peores, se puedan generar condensaciones, con lo cual hay que incidir en sistemas de ventilación que parecen que es absurdo si estamos calefactando menos porque mantenemos el calor, que tengamos que ventilar para meter aire frío, con lo cual el sistema de ventilación deberá ser capaz de recuperar el calor interior y volver a impulsarlo, pero con un aire adecuado, es decir, que no nos quedemos problemas. Bien, pues con estas premisas ya se está tramitando y está exclusivamente pendiente de publicación la orden de eficiencia energética que viene acompañando esa orden de rehabilitación, que tiene por objeto incidir en la intervención en las comunidades exclusivamente en lo que es la eficiencia energética. Condiciones que se han incorporado en esta orden es, por un lado, la ayuda a una subvención a la elaboración de informes de inspección técnica, informes que van a tener que recuperar, lo veremos, que van a tener que incorporar, lo veremos, un análisis, vamos a decir estadístico, un análisis somero de cuáles son las condiciones del envolvente, pero que sí van a identificar en qué situación real se encuentra ese edificio desde el punto de vista de la seguridad. En ese informe van a tener que incorporar las condiciones de accesibilidad también del edificio para que en una segunda vuelta se incida en la mejora de esas condiciones, y lo que sí se hace es incorporar ya la mejora de eficiencia energética a las intervenciones en rehabilitación de las comunidades con dos niveles de subvención en función de las mejoras que se consigan por la intervención. Para que os hagáis una idea, en este momento, en la orden del 2006, las ayudas máximas que se otorgan a una comunidad de propietarios para la mejora de un ascensor, para la intervención en la fachada, no llegan a los 3.000 euros para toda la comunidad. Realmente es un importe, no voy a decir irrisorio, pero es un importe muy limitado, lo que hace que las comunidades con mucho se dediquen a arreglar la fachada, a pintar la fachada y cuando pueden hacerlo en el ascensor. Bien, en esta orden lo que hacemos es introduciendo como condición que tiene que intervenirse en el 100% de la envolvente, es decir, no una persona solo cambiando sus ventanas o arreglando su otro tipo de fachada, sino hay que intervenir en el 100% de la envolvente del edificio para ponerle el abrigo a todo el edificio. Con ese criterio se exige que para darle unas ayudas muy superiores a esos 3.000 euros que tenemos en este momento, a la hora de intervenir en sus fachadas, pues lo más caro es colocar los andamios, se aproveche para introducir ya una mejora de la eficiencia energética, un aislamiento que como mínimo sea el mismo que se exige en el código técnico a las edificaciones de nueva planta. Entonces, en ese supuesto, si llegara a cumplir ese criterio, ya las ayudas que se le podrían otorgar a esa comunidad podrían ser hasta el 30% del presupuesto subvencionable, pero llegando hasta 30.000 euros para la comunidad. Hemos pasado de 3.000 a 30.000. Y si a la hora de introducir ese aislamiento, con un poquito más de espesor del aislamiento, se consigue superar en un 50% la exigencia que se establece en este momento en el Código Técnico para los edificios de nueva planta, entonces se incrementan las ayudas hasta 45.000 euros para la comunidad. Son importes, desde luego, significativos y que se ven claramente compensados con dos aspectos. Uno muy sencillo, que es el incremento de valor que ese inmueble adquiere en el mercado, y segundo, por el ahorro en el consumo energético que se va a derivar después de la intervención. Pero sí creemos que es un incentivo
para que las comunidades actúen de forma individual en este momento. Bien, pero además de esta orden, que esta está dirigida, digamos, a las comunidades que de motu propio deciden intervenir, estamos también tramitando ya otra orden, que es la orden REVIVE, que es acrónimo de Rehabilitación de Viviendas y Edificios, que tiene por objeto intervenir también en el parque edificado, pero ya con otro ámbito de actuación. Ahora se trata de intervenir a nivel de barrio, en cuanto mayor número de viviendas mejor, porque en los barrios es cierto que se ha venido interviniendo desde hace ya unos años, pero fundamentalmente en aspectos relacionados con la urbanización, con la calle, con la dotación de espacios públicos y poquito más. No tanto así con los edificios. Con esta obra lo que se trata es de poder intervenir en las comunidades de un barrio de forma que por la mejora de las propias condiciones, también de eficiencia energética y de accesibilidad, de esas comunidades agrupadas a nivel de edificios o de bloques o incluso de manzanas, a nivel de barrio, de forma conjunta y unitaria, se pueda poner en condiciones un barrio completo. Por lo tanto, esta orden no va dirigida a gestionarla directamente desde el departamento con las comunidades, sino que va a tener, ahora lo veremos, otro tipo de gestión a través de sociedades públicas o de los ayuntamientos. En este caso, ¿qué es lo que se exige? En este caso se exige que también se intervenga al 100% de la envolvente. Vamos a exigir incluso algo más que la intervención anterior, donde se exigía como mínimo el cumplimiento del código técnico, y con eso ya valía. Aquí vamos a exigir que, tras esa intervención, ese edificio pueda adquirir una certificación energética a nivel C. No sé si lo sabéis, pero ya desde hace unos años, desde el 2007, hay una regulación de certificación energética que, asimilado a lo que es la certificación energética de las lavadoras, de los frigoríficos, establece también la certificación de los edificios de nueva planta. No lo regula para los edificios existentes. Entonces aquí lo que decimos es, bueno, pues estos que son existentes, cuando intervengas, que por lo menos adquiera este nivel de certificación. Está vinculada esta certificación tanto a la reducción de la demanda, porque es intervenido en toda la envolvente introduciendo más aislamiento, como a la mejora de la eficiencia de las instalaciones de producción de calor, tanto para agua caliente y sanitaria como para calefacción, con lo cual también habrá que intervenir en esos sistemas. Hemos dicho que una vez que aislamos puede ser que se generen problemas de calidad del ambiente interior, por eso va a haber que intervenir también en el sistema de ventilación. Se va a exigir también la mejora de las condiciones de habitabilidad, pero no por intervención en el interior de la vivienda, sino para posibilitar que una tipología existente en los años 50, que son edificios de muy poca crujía, de 7 metros de fondo, que se desarrollaban con una caja escalera, viviendas a los dos lados, y eran viviendas pequeñitas de entre 35 y 40 metros, donde en este momento están habitando pues entre 6 y 8 personas en muchos casos. Entendemos que son situaciones de infravivienda por el alto grado de ocupación, y que si posibilitáramos su ampliación por el exterior, a la vez que se coloca el ascensor en el exterior, puesto que son edificios donde dentro nos va a poder colocar, si a la vez que se coloca el ascensor por el exterior podemos ampliar o pueden ampliar la crujía edificada, ganando superficie para las viviendas existentes, son viviendas que van a tener una superficie final significativamente superior a la que tiene, donde va a bajar ese ratio de ocupación en la vivienda y donde ya pasarán a ser unas viviendas dignas, con un coste significativamente inferior a lo que decía antes: desalojar el edificio, derribarlo y volver a construirlo. Hay que intervenir en la mejora de las condiciones de accesibilidad, garantizando que se puede llegar desde la calle hasta la puerta de cualquiera de las viviendas sin necesidad de salvar ni un solo peldaño. Y como última condición que se pone es que se va a monitorizar todas estas actuaciones mediante la instalación de sistemas que nos permitan en el Laboratorio de Control de Calidad del Gobierno Vasco recoger todos esos datos para analizar realmente la eficacia y la eficiencia de las medidas adoptadas. Y esa monitorización se va a realizar con un periodo mínimo de 3 años. Bien, en estos supuestos lo que se hace es, se incrementan las ayudas a la comunidad. Ya no vamos a hablar de ayuda a la comunidad, como decíamos antes, de 30.000 o 45.000 euros por comunidad, sino a 15.000 euros por vivienda, que puede llegar, si nos ponemos en un caso de un baja más 5, con 2 manos por vivienda, son 10 viviendas, estaríamos llegando ya hasta 150.000 euros por comunidad en un supuesto. Es decir, ya es un incremento significativo de las ayudas existentes. ¿Por qué? Porque la intervención en todas estas medidas es un coste realmente ya muy superior a lo que estábamos hablando en la intervención anterior. Y como decía, son medidas dirigidas a las comunidades, articuladas a través de los vecinos,
orientado a la intervención en barrios, es decir, se trata de que sean operaciones masivas, que cuantas más viviendas haya mejor, donde se va a primar las actuaciones entendemos que tienen que ser operaciones realizables, es decir, no puede la administración, en un momento de limitación de recursos como es el que tenemos en este momento, no podemos estar con unos recursos ociosos pendientes de que alguien los solicite. Por lo tanto, se va a articular a través de sociedades públicas o ayuntamientos que presentarán propuestas de intervención en un barrio concreto, en un grupo concreto de viviendas, y donde habrá una serie de criterios de prelación, de selección de esas propuestas de intervención. Criterios de prelación que van a estar vinculados, en primer lugar, al acuerdo de los vecinos, al porcentaje por los vecinos, es decir, aquel que venga con el 100% de cuotas de participación y propietarios va a ser seleccionado en primer lugar. En segundo lugar será el número de viviendas, cuanto mayor número de viviendas, mayor posición en el lugar de prelación. En tercer lugar se priorizará aquellos grupos de viviendas o número de viviendas que estén en régimen de arrendamiento protegido. Y en cuarto lugar, en sentido inverso, el nivel de renta de los usuarios. Es decir, a menor nivel de renta, mayor nivel de selección. Y eso se establecerá como criterios de prelación, no de puntuación, para seleccionar proyectos hasta agotar la dotación presupuestaria. Es una dotación presupuestaria que sobre esto están en 10,5 millones. Esta orden está en fase de tramitación y prevemos que se publique a finales del mes de noviembre o a lo largo del mes de diciembre. Acompañando a estas órdenes de intervención, la primera, que es la vigente, hemos dicho que es la que afecta a la vivienda como elemento aislado, la segunda, la eficiencia energética, que afecta a la comunidad como elemento aislado, y la tercera, que puede afectar al barrio. Tenemos, además, en tramitación ya el decreto de inspección técnica de edificios, que viene a regular un instrumento de conocimiento que tiene que servir para conocer cuál es el estado real del parque edificado, que va a afectar a todos los edificios anteriores que tengan más de 50 años de antigüedad, y en donde hemos establecido un calendario de intervención. Esto no es nuevo el desarrollo, pero realmente esto estaba ya recogido en la ley del 2006. Lo que pasa es que en un limbo de indefiniciones, pues la obligación recae sobre los propietarios, pero no se sabe muy bien quién es el que tiene que hacer el seguimiento, ni cuál va a ser el procedimiento de gestión. Lo que se hace en el decreto es ya establecer un calendario de intervención. Se establece una gestión coordinada entre el Departamento de Vivienda y los ayuntamientos para la gestión de todo este parque, y que servirá para, como decía, centralizado en el departamento, tener un conocimiento exhaustivo de cuál es la situación. En esas inspecciones hay que analizar la seguridad estructural, uno de los elementos fundamentales, las condiciones de estabilidad, de habitabilidad y de accesibilidad. Hay 5 grados de afección, que no voy a entrar en ellos, desde el que hay que actuar ya porque hay riesgo de desprendimiento, de hundimiento. Un segundo nivel en el que se considera, bueno, hay que actuar, pero no es tan urgente de que mañana vayan los bomberos y hay que desalojar, sino que, bueno, en un plazo breve, entre 1 y 3 meses, hay que actuar porque hay cierto riesgo. El tercer nivel es el que hay que actuar, pero bueno, puede esperar a lo largo de este año que se intervenga. Y el cuarto es en el que no hay prácticamente nada, es simplemente establecer un plan de mantenimiento y seguirlo. Y el quinto en el que está todo bien y no pasa nada. En función de esos grados, luego hay una regulación de cuál es el procedimiento de gestión del expediente. En paralelo a todo esto, y acompañando a todas estas medidas, estamos también ya trabajando en lo que hemos denominado una dinámica de connovación que tiene por objeto intentar evitar que nos pase algo que ha pasado en Europa. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde al establecer su política de green building se encontraron con que establecieron desde el punto de vista normativo una serie de exigencias que cuando los particulares fueron a aplicarlos, el mercado fue incapaz de dar respuesta y tuvieron que realizar importaciones de productos, de sistemas y de técnicos de los países nórdicos, que eran quienes estaban preparados. Bien, con el objeto de evitar eso y de acompañar a este proceso de transformación de lo que ha sido un sector productivo vinculado fundamentalmente a la generación de edificación de la planta hacia esta intervención en el parque edificado, en esta dinámica intentamos involucrar a todos los agentes que en su día firmaron el Pacto Social por la Vivienda, que fijaron estas prioridades, para que desde un proceso de colaboración interdepartamental, donde está el Departamento de Vivienda, pero también el de Industria y el de Medio Ambiente, con la colaboración de los clústeres, el de la construcción, el de la energía, el del clima y de las telecomunicaciones, y las sociedades públicas del EVE, IOVE y Visesa, se puede definir una hoja de ruta que establezca cuáles son los objetivos que debemos ir cumpliendo
o marcándonos para cumplir desde la situación actual, donde digamos que estamos en el nivel cero, hasta esa exigencia que hay en el año 2020 de la Comisión Europea, que nosotros lo extendemos al 2025 como objetivo del Pacto Social por la Vivienda. Se trata, efectivamente, de buscar esa transición del sector de la construcción hacia un sector de innovación que pueda ser incluso referente en toda Europa como una nueva política de intervención en la promoción y desarrollo de vivienda. Hay 5 líneas que van a acompañar a toda esta política, que es, por un lado, hay que activar la demanda, es decir, de nada sirve que impongamos medidas si la demanda, los propietarios, no hacen uso de estas medidas y no actúan. Por lo tanto, hay que activar la demanda a través del incentivo hacia los propietarios, del incentivo hacia el transmitir el conocimiento de estas órdenes y estas ayudas a través de los administradores de fincas a los distintos propietarios, utilizando las sociedades urbanísticas, que son sociedades gestoras que están muy próximas a la ciudadanía para poder intervenir. Hay un trabajo de análisis de capacidades del sector, hay que saber exactamente nuestro sector productivo dónde está, qué es lo que en esta materia puede ofertar en este momento y qué es lo que tendría que ofertar, por lo cual abrimos nuevos campos y nuevos nichos de negocio y de trabajo. Hay que analizar muy bien cuál es la financiación de toda esta política, de toda esta materia, porque lo que en este momento son subvenciones, ya desde la Comisión Europea nos están diciendo que hay que olvidarse de las subvenciones a fondo perdido y tienen que transformarse en financiaciones que tengan un cierto retorno. Hay que ver cómo hacemos esa transformación también de un modelo al otro. Hay que cualificar, formar a los agentes de la cadena de valor, desde los proyectistas, muchos de los cuales igual estáis aquí, hasta el último gremio que participa, incluyendo promoción, incluyendo financiación, incluyendo suministrador de materiales, fabricantes, e incluyendo también a la puesta en obra, y por supuesto tiene que ir acompañado de un desarrollo normativo que nos vaya marcando esos hitos. En definitiva, el objetivo de esta dinámica es desarrollar soluciones competitivas en la industria vasca relacionadas con la edificación sostenible que acompañen a las políticas de vivienda, energía y medio ambiente. Bien, esto es un poco lo que he contado, dónde estamos en este momento. Estamos definiendo esa hoja de ruta que culminará con un manifiesto que será público, donde se fijarán los compromisos que cada uno de los agentes que firmaron el pacto van a asumir. Ahí en ese pacto están desde las entidades financieras, colegios profesionales, universidades, promotores, constructores, asociaciones profesionales y empresariales. Bueno, pues cada uno, evidentemente, dentro de toda esta línea, tiene unos compromisos que debe asumir, que es lo que se culminará en ese manifiesto, y a partir de ahí desarrollaremos ya la dinámica propiamente en esos 5 grupos de trabajo que he comentado. Con el objetivo de que en el año 2020 seamos capaces de reducir efectivamente esa demanda de energía y esa reducción de emisiones de CO2, no tanto por la edificación de nueva planta, que eso es cierto que lo vamos a conseguir, pero es un problema económico básicamente, como por la intervención en ese 75% del parque edificado que está en una situación precaria. Esto lo que requiere, como decía, pues es el acuerdo de todas las instituciones, de todos los agentes que han firmado ese pacto social para que entre todos seamos capaces de llegar a ese compromiso. Bien, esto lo estamos acompañando también de otro trabajo, que es, sabemos que tenemos un parque edificado obsoleto, que son unas condiciones de eficiencia energética deplorables, que está en unas condiciones de habitabilidad limitadas, que tenemos una población inmersa habitando esos edificios, también unas peculiaridades de edad, recursos económicos limitados, pero realmente territorialmente no sabemos muy bien dónde está. Con lo cual, para poder orientar la política de vivienda de forma activa a intervenir en aquellos puntos donde realmente tenemos concentrados los problemas, hace falta conocer cuál es la situación. Una parte la vamos a poder obtener a través de las ITES en lo que es el edificio en sí, pero es bueno también saber qué barrios o qué zonas están en riesgo de vulnerabilidad para intentar evitar que ese barrio pueda pasar con algún ejemplo como tenemos aquí en Bilbao, en la zona de San Felipe, Bilbao la Vieja, que llegue un momento de deterioro tal que la intervención posterior sea realmente compleja, social, económica y ambiental. A partir de ahí lo que estamos haciendo es desarrollar un análisis de vulnerabilidad donde se va a desarrollar el mapa de vulnerabilidad de la comunidad autónoma, analizando los distintos barrios, el grado de vulnerabilidad en función de distintas variables, que tampoco voy a entrar mucho más, pero que tiene por objeto, ya lo tenemos muy avanzado, y sí tiene por objeto poder identificar en un mapa de toda la comunidad aquellos puntos rojos en los que claramente es prioritario intervenir, no tanto porque sean cascos históricos o zonas degradadas, lo que se ha entendido hasta ahora, sino porque estén en esa situación de riesgo de exclusión
social o exclusión urbanística, que es lo que se viene a comprender esto. Y todo esto va a ir acompañado de un marco jurídico, normativo, que está ya recogido en el anteproyecto de ley de vivienda. Maripaz ha contado algo antes sobre los objetivos en materia de vivienda en arrendamiento, del régimen de arrendamiento, pero vamos a ver una novedad que sin duda incorpora el anteproyecto de ley de vivienda vasca, que es la incorporación de un capítulo dedicado exclusivamente a la intervención en el parque físico existente. Y esto es novedad porque la legislación del suelo, desde ese siglo XIX del que hablábamos antes, que intentó regular cómo crecían las ciudades, siempre está basada y orientada hacia la regulación del crecimiento de las ciudades, no tanto a ver cómo se interviene en la ciudad existente para ponerla en condiciones. Bien, esto sí que lo incorpora la ley de vivienda, el anteproyecto de ley de vivienda, donde introduce unos principios reguladores en el artículo de principios reguladores de la propia ley de vivienda. Nos establece como principios algo muy básico, que es fácil de decir, yo creo complejo de conseguir, que es que el grado de confort de la vivienda existente tiene que ser equiparable al de la vivienda de nueva planta. Eso que es fácil, no es tan sencillo como hemos visto, estamos teniendo que implementar una serie de medidas para poder llegar a ello. Pero sí que tiene que ver también con algo que de alguna forma en toda la presentación ha quedado patente, y es que hay un claro compromiso por parte del Gobierno con el modelo urbano compacto frente al modelo urbano extensivo. Y entendido ese modelo urbano, si hablamos de Euskal Hiria, entendido todo Euskadi como una única ciudad de 2.100.000 habitantes, se centra no tanto en que no se pueda crecer, algo evidentemente va a crecer, hay que hacer edificación de una planta, pero sí en potenciar la misticidad de usos que antes teníamos en las ciudades y que, por efecto de la Carta de Atenas, ha ido intentando especializarse, intentar mantener ese modelo compacto y potenciar los núcleos ya existentes frente a los nuevos desarrollos. Se incorpora como necesidad incentivar no solo el mantenimiento y la conservación, sino también la obligación de mejorar las condiciones del edificio, con lo cual incorporamos una novedad frente a lo que tradicionalmente ha sido, y además es el incumplimiento de ese deber de mantener, conservar y mejorar para adaptarlo a las exigencias que en su momento se determinen, determina el cumplimiento social, el cumplimiento de la función social de la vivienda, con lo cual permite a la Administración actuar con los distintos mecanismos de intervención pública que existen. Como mecanismo para la intervención, una vez que hemos identificado esos barrios donde decimos que son vulnerables y donde debe ser prioritario, cada municipio también puede entender que con independencia de esos barrios a nivel general, en su propia ciudad un ayuntamiento puede saber, oye, pues es prioritario intervenir en este edificio, en este grupo de edificios, con independencia que estén en ese riesgo de vulnerabilidad por otras cuestiones de índole urbanística o de índole de interés de la ciudad. Bien, para eso se ha introducido una figura en el anteproyecto de ley de vivienda, que es la declaración de estado de necesidad de rehabilitación, que significa que mediante un procedimiento muy rápido, breve, tan rápido como es tramitar una ordenanza municipal, se declara ese ámbito en estado de necesidad de rehabilitación, que puede ser, como digo, un barrio, un conjunto de edificios o un edificio aislado, y eso ya implica la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación. Y además se establecen una serie de instrumentos para poder intervenir la Administración en ese ámbito. Esa declaración le corresponde en principio a la Administración actuante, que puede ser bien un ayuntamiento o bien una Administración superior, como diputaciones o gobierno, y posibilita la intervención pública mediante expropiación o sistemas de ocupación y venta o sustitución forzosa. Se incorporan algunos elementos que yo no sé si merece la pena introducir, pero vamos a profundizar mucho más, como la reconversión de todas las figuras de planeamiento que existen en este momento hacia las áreas de regeneración urbana, identificando rehabilitación como la intervención en el edificio y regeneración urbana la intervención en el ámbito urbano, por intentar aclarar un poquito las cosas, y se incorpora la posibilidad de la calificación de protección en esos ámbitos de rehabilitación. Algunas novedades que también se incorporan, si habéis tenido alguna experiencia o algún conocimiento de lo que es la legislación urbanística, sabéis que la ley del suelo, eso no sabéis, os lo cuento, la ley del suelo define la edificabilidad física como la condición de aprovechamiento máximo que permite un determinado ámbito. Esa edificabilidad física es lo que está materialmente construido. Si nosotros estamos interviniendo en un edificio que ya está construido,
el planeamiento lo consolida, con lo cual lo está consolidando con la superficie construida que en este momento tiene. Si entonces estamos diciendo que tenemos que ponerle un abrigo, tenemos que aislarlo para conseguir que tenga un consumo energético casi nulo de aquí al 2020, eso nos puede llevar posiblemente a que tengamos que revestirlo igual con 20 centímetros de aislamiento, más su revestimiento posterior de acabado. Nos encontramos en este momento, y es cierto porque hay algún municipio donde se ha producido el caso, en el que con unos espesores significativamente menores, el técnico municipal dice que no se puede conceder no otorgar esa licencia porque se está incrementando la edificabilidad física ya existente, y eso es un incremento de aprovechamiento no permitido por la ley del suelo. Bueno, pues eso que es una prioridad desde el punto de vista de la política de vivienda, desde este articulado se supera, diciendo que todas aquellas medidas que vayan a la mejora de las condiciones de accesibilidad, habitabilidad o mejora de la eficiencia energética sobre el parque edificado existente no van a suponer alteración de los parámetros urbanísticos, que pueden ser ocupación de suelo, que pueden ser ocupación de vía pública por vuelo, que puede ser incremento de la superficie construida, variación de alturas, etc. Sí se incorpora también la inspección técnica del edificio como un elemento diferencial. Hay un reconocimiento de las cargas por gestión anticipada que en este momento en la ley del suelo no está. Cuando estamos hablando de que vamos a intervenir en la ciudad, habrá alguna ocasión en la que posiblemente haya que desalojar una industria o incluso un edificio con carácter previo a poder intervenir. Eso la ley del suelo no lo reconoce como carga anticipada y aquí sí se incorpora ya como posibilidad. Bien, con todo esto, pues realmente tenemos, y esto se lo dedico a Maripaz, la verdad es que estamos trabajando y dejándonos los pelos y las plumas en todo este trabajo, pero es un trabajo desde luego apasionante que nos va a llevar posiblemente pues, a conseguir que nuestra querida grúa Carola vuelva a funcionar y que esté viva. Muchas gracias. Bueno, pues creo que al menos entreviendo un poquito, y tal vez solamente el 5% del trabajo que hay detrás de esta exposición, pues se entiende lo de dejarse pero sin plumas. Reordenar, y me quedo con una palabra que has comentado has utilizado la palabra reinventar nuestras ciudades, y yo creo que la cosa de eso, de reinventar las ciudades, reinventar el uso que hacemos de ellas y repensar muy bien sobre nuestra responsabilidad en el uso de cosas que tal vez no hemos sido excesivamente cuidadosos en su gestión. Turno de preguntas. Podéis empezar por donde queráis. Creo que he dejado muchos elementos en el aire para atacar y para atacar las preguntas, quiero decir, pero bueno, como yo creo que con tantos datos nos ha aplastado, yo me vas a permitir que me ponga en el otro lado y que haga algunas preguntas casi de abogado del diablo. Porque, no sé si lo tenéis en la cabeza o no, yo sí. Y entonces voy a aprovechar que estoy aquí y lo digo. En algún momento, y creo que no hemos terminado de entender muy bien cuándo ha ocurrido y por qué, ha cambiado el discurso oficial. Mi generación ha escuchado que su objetivo debería ser acceder a una vivienda nueva y en propiedad. Y ahora estamos en un momento en el que las líneas estratégicas son el alquiler y la rehabilitación. Hemos dado absolutamente la vuelta a esa moneda. No sé si a vosotros y a vosotras os ha tocado recibir ese mensaje, os toca todavía recibir ese mensaje, pero nuestra cabeza tiene que hacer ese salto. Yo creo que estaría bien que nos ayudaseis a amueblar, a poner las baldas en nuestra cabeza para que entendamos qué nos estamos jugando en este cambio de prioridades. No es una cuestión de capricho, quiero entender. Que cambiemos la orientación vital, porque comprarse un piso, sabéis lo que es, y además tenemos una aspiración, tenemos que ser diseñado con ese piso que queremos. En la mayoría de los casos no está en una zona que necesita rehabilitación. Nuestra proyección, nuestro derecho al bienestar de alguna manera, nos lleva a otras zonas y a otras ensoñaciones, y eso parece que no va a ser posible. Creo que estaría bien que las instituciones públicas nos ayudaseis a entender en qué momento se da este cambio y por qué. Bien, bueno, yo te contestaría. En principio, el cambio se produce
Con el cambio de gobierno, efectivamente, entra este gobierno y este gobierno sí está comprometido con esos dos aspectos. Pero entendido desde el punto de vista de la vivienda de protección pública, o dicho de otra forma, entendido desde el destino de los recursos públicos para satisfacer la necesidad de vivienda, o el derecho al acceso a la vivienda. Es muy lícito que cualquier ciudadano o ciudadana quiera acceder a una vivienda en propiedad, pero no no hay problema. Lo que sí entendemos es que los recursos públicos son limitados, son de toda la ciudadanía, y lo que no parece lícito es que esos recursos se destinen para beneficiar a una persona particular porque ingresa o genera un patrimonio, lícito también para todos querer generar un patrimonio, pero entendemos que los recursos públicos no deben ser para eso. Desde ese punto de vista, lo que considera este gobierno es que la respuesta fundamental a las necesidades de la ciudadanía, que de verdad tiene necesidad de acceso a una vivienda, debe ser mediante la política de vivienda en alquiler. Lo que hemos expuesto es la política de gobierno, que es lo que entendemos que hay que hacer con los recursos públicos. Si alguien quiere acceder a una vivienda en propiedad, está muy libre de hacerlo si sus recursos lo permiten. Lo que entendemos es que la administración no debe potenciar eso, porque eso ya entra dentro del campo de cada uno, y lo que sí debe posibilitar es que los que necesitan de verdad acceder a una vivienda puedan hacerlo. Y entendemos que eso se debe hacer desde la política de vivienda en alquiler. Y en segundo lugar, lo que sí, y yo creo que ahí no quería aburrir con datos, tenía muchos más datos y he intentado quitarlo, pero lo que sí entendemos es que, como decía al principio, hemos ocupado prácticamente todo el territorio disponible. Las generaciones siguientes también tendrán ganas de crecer y de tener edificaciones en nuevos territorios, y eso debemos respetarlo, con lo cual creo que en este momento es prioritario intervenir sobre lo que tenemos, que está obsoleto, antes de que nos encontremos con un problema a nivel global realmente significativo e importante. Ha dicho que está produciéndose una presión en todo el mundo a nivel global de crecimiento de las ciudades para que llegue a que el 80% de la población ocupe los núcleos urbanos, pero es que eso ya lo tenemos en Euskadi. Los núcleos urbanos en Euskadi ya están habitados por más del 80% del total de la población. Prácticamente, incluso el diseminado es casi ya un continuo urbano, porque ya los que antes eran caseríos en algún territorio, en Guipúzcoa quizás, más que en Vizcaya, quizás ahí sí que ven un diseminado rural que todavía tiene algo de explotación, pero el resto han acabado siendo primeras residencias de gente que prefiere habitar ahí, en una vivienda aislada, que no en el centro urbano. Y desde ese punto de vista, sí entendemos que la segunda prioridad es una manera de dar respuesta a las necesidades de vivienda. Si no hay suelo para edificar, pongamos el parque existente en condiciones de que la población también pueda acceder a esa vivienda, porque están en las mismas condiciones que una vivienda de nueva planta, y por lo tanto no demande que se construyan nuevas viviendas, y que prefiera irse al casco viejo o a cualquiera de los barrios de Bilbao que son muy dignos y que pueden tener un parque edificado tan bueno como el que se pudiera hacer en cualquier otra área. No sé si te he contestado. A mí me ayuda, yo no sé si a vosotros y a vosotros os ayuda un poco más. Sí, según lo que has comentado, y un poco también lo que le preguntaba yo antes a Maripaz, ¿no? Las viviendas más deterioradas, sí, las viviendas más deterioradas precisamente se encuentran en las zonas más pobres o más marginales, por decirlo de alguna manera. Establecéis una serie de subvenciones. Yo he visto por ahí que un 30% máximo respecto a la obra, había algún caso en el que llegaba al 50% así, pero considerando que esas comunidades pues van a ser muy pobres, va a ser real, va a ser posible que puedan efectuar esas reformas, esas obras. ¿Planteáis apoyos especiales en esas circunstancias en las que estamos hablando pues de viviendas muy deterioradas? Y luego también, ¿cómo planteáis atraer a personas jóvenes, por ejemplo, que están pensando en comprarse su piso con su trastero, su garaje, que meten el coche, suben el ascensor? ¿Cómo plantear, un poco también en conexión con lo que te comentaba Pili, ¿no? ¿Cómo atraer a estas personas con esta mentalidad a este nuevo escenario de vivienda rehabilitada? Bueno, a ver, como Pili me voy apuntando las dos cosas, a ver si no me escapo. Efectivamente hay un parque que está muy deteriorado, una parte del parque muy deteriorado. Hay una parte de un parque que está muy deteriorado y que posiblemente ahí haya que derribarlo, con independencia de la situación económica. Dentro de ese volumen de viviendas que son primeras residencias y ese 20%, fundamentalmente está en el 20%. Y es cierto también que hay muchas viviendas ocupadas que están en una situación precaria,
no tantas. Analizando ese 20%, ahí tenemos también la vivienda vacía. Si dentro de esa vivienda vacía nos vamos a encontrar con dos fenómenos. Uno, que gran parte de la vivienda vacía está dentro de esos edificios situados en zonas que en este momento ya sí que han pasado el grado de vulnerabilidad y están en una situación de problemas de coexistencia y de infravivienda realmente por su grado de deterioro. Tenemos muy cerquita, en la margen izquierda, aquí en Bilbao la Vieja se ha hecho una intervención importantísima para sustituirlas y donde posiblemente haya que intervenir mediante la sustitución. No es crecimiento sino sustitución, derivado de esos, y ahí sí que hay operaciones complejas de reforma. En segundo lugar, nos podemos encontrar con edificios habitados por población con limitados recursos económicos. Efectivamente, hemos elevado, si te has fijado, significativamente las ayudas en función del programa. Cuando actúa la comunidad per se y exclusivamente interviene para llegar a un determinado nivel, el código técnico, el código técnico plus, las ayudas son máximo el 30% de la subvención, con 30 o 45.000 euros por comunidad. Eso puede ser pues que vengan habitualmente de comunidades con un cierto nivel económico, porque la ayuda no es muy importante. Cuando ya un municipio, a través de una sociedad pública de urbanística de rehabilitación, una sociedad pública de promoción de vivienda, identifica un barrio en concreto, es donde entendemos que va a venir en el segundo programa, en el Revive, para actuar ya a nivel de barrio. Ahí sí que es cierto, las ayudas se han elevado significativamente, ya estamos hablando del 50% de la intervención y 15.000 euros. Estamos trabajando, como ha adelantado Maripaz, la viceconsejera, para que a través del BEI consigamos fondos para que eso pueda ser financiable, con retornos, un determinado nivel de retorno durante un periodo de tiempo, y además ese 50% que no es subvención directa está sujeto también a las ayudas que el propio departamento tiene ya con préstamos bonificados y con devoluciones a largo plazo. Es cierto que requiere una gestión importantísima, donde por eso hemos puesto a los ayuntamientos y a las sociedades públicas como posición, digamos, intermedia entre el departamento y la comunidad o el grupo de comunidades, porque entendemos que son quienes mejor conocen a pie de calle esa situación, esa problemática, y donde los recursos que se le derivan a la comunidad vía esa sociedad pública podrán redistribuirlo, es decir, nosotros damos el montante global, pero ellos podrán redistribuirlo en función de las necesidades que hubiera ahí. Ahí es cierto también que nos vamos a encontrar con un problema, o que se puede parecer un problema, de la famosa envidia. Porque al que viene el cuarto le vas a dar más que al del tercero o al del primero o al del segundo, en función de sus ingresos. Bueno, pues ahí es donde hay que gestionarlo. Es cierto, por eso lo del gallo destelado, porque es complejo, requiere muchísima gestión y es una política que sus efectos no se van a ver a corto plazo, a medio o largo plazo, pero donde es fundamental. ¿Cómo atraes a la población joven? No tiene nada que ver barrios o ámbitos aquí y en Europa donde se ha intervenido, se ha renovado y la población ha ido de motu propio, aunque no tengan aparcamiento, aunque no tengan el trastero a pie de calle. Incluso esto está pensado para que los actuales propietarios, si reciben esas ayudas y ceden esa vivienda por herencia directamente a sus hijos, no se va a considerar que es una transmisión interviva, porque sigue siendo unas ayudas muy importantes, os lo he comentado. En caso de que se produzca una transmisión de esa vivienda, van a tener que devolver el préstamo que recibió más una determinada cuantía, que es significativa, con el objeto de intentar evitar que haya una especulación, igual que antes hablaba de que con los recursos públicos no debe haber especulación porque tienes un patrimonio, tampoco aquí debe producirse. Entonces, tiene un mecanismo, una fórmula de retorno por la que se desincentiva el que la gente que acceda aquí vaya a especular con esa vivienda para después venderla. Cosa que si lo hace vía hereditaria, si lo deja a sus presuntos herederos, ese va a poder acceder a esa vivienda que ya va a estar en buenas condiciones y además no va a necesitar venir a las listas de Etxebide a pedir una vivienda que no sabe ni dónde le va a tocar. Porque si es de Bilbao, en Bilbao hay poquitas promociones porque tampoco hay suelo. Entonces resulta que toca en el Correa, que no es donde tiene a su familia, o su grupo de amigos, o su trabajo. Hay una complejidad que esta política nos puede permitir resolver. También, contestándote, yo creo que a lo que preguntabas tú cuando una persona no tiene suficientes recursos como para abordar ese 50%, para que no paralice la intervención en el edificio, siempre pueden quedar fórmulas como, por ejemplo, que venda su propiedad al gobierno y de ese precio
o sea, tenga derecho a disfrutar la vivienda hasta el fin de sus días mediante unos alquileres a deducir de esa parte. O sea, siempre puede haber fórmulas que existen y que se pueden llegar a acuerdos para que esa persona, claro, la vivienda pues tendría que pasar a propiedad del gobierno si lo financia el gobierno al 100%, pero no le vas a dejar en la calle. Permitirle seguir viviendo mediante el pago de una cuota que se deduciría del precio y luego esa vivienda pues sería una vivienda protegida como todas las demás, por ejemplo. O sea que puede haber fórmulas para cada caso. Sí, de hecho en el anteproyecto de vivienda existe esa fórmula, hay una fórmula de sustitución forzosa, lo que se denomina la sustitución forzosa, que en último caso puede llegar incluso a la expropiación, pero que es siempre una figura que está recogida en la ley del suelo para los propietarios del suelo. Cuando un propietario del suelo en un ámbito decide no participar del proceso de desarrollo, la administración puede sustituirle en sus derechos y cuando se concluye ese proceso revierte al propietario anterior liquidando el saldo. No, esa fórmula la hemos introducido en el proyecto de vivienda, lo que pasa es que todavía no está vigente porque no lo había manifestado. Donde la administración puede sustituir a ese particular, actúa, se desarrolla la intervención y a posteriori ya se liquida con cualquiera de las fórmulas de gestión entre el particular y la administración. Podéis aprovechar que han preguntado cómo se puede de alguna manera incentivar, en el caso de gente joven en este tipo de zonas, representáis de alguna manera a la gente joven si os parece suficiente, si no, incluso podéis darles algunas ideas más que seguramente de manera gustosa van a ir incorporando, al menos debatiendo. Mientras lo vais pensando, se me ocurre que una de las claves que se han apuntado es la colaboración interinstitucional, es el paso a paso, ¿no? de esta nueva orientación, de esta transformación, porque estamos hablando de establecer unas líneas estratégicas principales que después van a tener que ejecutar de manera coordinada muchos agentes distintos. Estamos interviniendo sobre ciudades que tienen una serie de atribuciones propias que les corresponden, estamos hablando de un modelo de conexión diferencial, estamos hablando de implicar al sector privado que tiene que hacer suya esa transformación hacia un modelo de innovación. O vamos remando en la misma dirección o hacemos algo. Sí. No es una pregunta, supongo que Sí, tu duda es sí, poneros un poquito más de presión sobre ese pollo desplumado, pero vamos, como ponerlo más difícil, ¿no? Es uno de los retos que hay y en eso estamos trabajando. De hecho, en esa dinámica de innovación ya estamos trabajando con, pues eso, primero un trabajo que parece tonto, que hay que reconocerlo, es complicadísimo que 2 o 3 departamentos del mismo gobierno trabajen de forma coordinada. Que seamos capaces de unificar los criterios de ayudas en la rehabilitación, como por ejemplo que el EVE esté dando unos, nosotros que hemos dado otros, los ayuntamientos a otros, y intentar en este momento que esos recursos confluyan en un mismo objetivo, pues nos está llevando esfuerzos y tiempo. Yo creo que al final lo conseguiremos. Nos dejamos más temas, nada queda todavía. Sabéis que para la ciudadanía este es un elemento que nos desconcierta mucho, claro, que la actuación que entendemos como de institución pública nos hable con voces distintas, nos dé criterios distintos. Que consigamos una respuesta en una sociedad pública que depende de un departamento, que consigamos una que no es exactamente la misma en otra, y que nuestro ayuntamiento le ponga más emoción y nos dé otra distinta, ¿no? Yo creo que esos 80, digamos, agentes que están implicados en el pacto de la vivienda, son todos los que son, faltan agentes claves, hay que hacer un esfuerzo añadido para continuar incorporando voluntades al menos para sentarse. Bueno, es un factor social. Y los agentes sociales en principio les gusta dando buena respuesta. En materia departamental, incluso sociedades públicas, ya hay un primer acuerdo que se quiere materializar y se visualizará posiblemente ya de colaboración y de unificación de criterios de esas medidas. Sí que es cierto que en este momento queda una pata, digamos, importante con los ayuntamientos. De momento hay el cambio en mayo, tenemos que ver en qué sentido va la respuesta. De momento lo que sí estamos es trabajando directamente con los sectores urbanos de la administración y está habiendo muy buena respuesta. Hemos generado 2 foros de trabajo, uno con los agentes vinculados a la oferta de productos y otro con los agentes vinculados a la demanda, y estamos ya trabajando en eso y de momento hay una recepción. Lo que no significa que sea fácil ni que lo consigamos para mañana. Me parece, tiene pinta, desde luego parecería lógico pensar que la industria esté apoyando
esta transformación, porque venimos de una situación en la que al menos el imaginario colectivo da por hecho que la industria de la construcción es el principal perjudicado de esta crisis. De alguna manera se ha acabado el modelo de ese sector, de esa actividad industrial, y tiene que, en este caso, sí, reinventarse hacia nuevos usos, ¿no? Entiendo que la industria o el sector privado puede ser uno de los que tiene que hacer de la necesidad del futuro. No, efectivamente, yo creo que en este momento el sector de la construcción está sufriendo, yo creo que un proceso de reconversión mayor que el que en su momento sufrió la siderurgia o el sector naval. Lo que pasa es que en ese momento y en aquel sector había grandes empresas que movilizaban muchísima mano de obra, que fueron capaces de movilizarse y hacer públicas y manifestar sus reivindicaciones, y en cambio en el sector de la construcción, que para que os hagáis una idea, el 30% de las empresas de Euskadi están vinculadas a la construcción, y sin embargo es un sector absolutamente atomizado. El 95% de esas empresas tiene menos de 5 empleados, menos de 5 trabajadores. Lo que significa que hay una tremenda dispersión, una tremenda atomización y muy mala estructura, digamos, corporativa, que por otro lado la siderurgia sí que lo tiene. Pero sí que está produciendo una reconversión en toda regla, desde los estudios profesionales que daban pie a los proyectos en la fase de diseño hasta los últimos gremios, que realmente están en un proceso importantísimo. También hay de cierto el que en esa transformación se tiene que reinventar incluso una figura como es el promotor. El promotor tradicionalmente era una persona que accedía a una propiedad de suelo con recursos propios o recursos financieros, recursos bancarios, y a partir de ahí desarrollaba y vendía. En esto ya no es eso, no es tan fácil, porque aquí tienes que intervenir en operaciones donde hay muchísimos propietarios, donde tienes que llegar a acuerdo con mucha gente, por lo cual va a tener que aparecer una figura de gestor, digamos, dentro de estos ámbitos, que no es tan sencillo. Y los profesionales actuales están preparados para esa transformación. Tal vez es una reflexión que los profesionales futuros, que son los que están aquí, de cara a orientar su carrera profesional, podrían hacerla, ¿no? Están apareciendo nuevas formaciones, nuevas funciones que en este momento no están cubiertas, al menos nítidamente, por profesionales actuales. Pues sinceramente yo creo que no. Yo creo que hay un nicho ahí de formación y de ocupación importantísimo, tanto para profesionales, para gente que vais a seguir preparados dentro de unos años, como para el sector productivo. Hay un nicho de trabajo realmente importante. Bueno, pues tomamos nota también de eso. Voy a contar 3 para que la última oportunidad. Sí, Ignacio, ¿nos harías alguna previsión a futuro de cuál va a ser la evolución del mercado de la vivienda y estos chavales y chavalas dentro de 10 años, 15 años, cuando se planteen el tema ya de dejar a sus aitas, a sus almas, que hacen comidas muy ricas, pero llega un momento que allí no pueden meter al novio o la novia? ¿Con qué se van a encontrar? ¿En qué situación van a estar? ¿Supones que estarán en alquiler? ¿Tendrán vivienda propia? ¿Tendrán nuevo empleo? ¿Qué previsión nos harías a futuro? Tú como experto en la materia, y bueno, y Maripaz también si quiere. Yo sinceramente, a ver, como futurólogo no tengo precio. Para poner un ejemplo, cuando me presenté a la plaza del Ayuntamiento de Eibar y me dijeron que fuera, no fui el primer seleccionado, fui el segundo, y como el primero se tuvo que ir a Valencia, pues me llamaron a mí a sustituirlo. Y como ejemplo de mi capacidad de previsión del futuro, dije que como máximo iba a estar 6 meses, y puse yo la condición, y así me lo firmaron el contrato, y he estado casi 14 años. Mis condiciones de futuro no son muy buenas. Pero bueno, sí tenemos el plan director, marca unas directrices donde va a haber una promoción de vivienda. Más que una promoción de vivienda, los medios para satisfacer una determinada demanda de vivienda. En el Pacto Social por la Vivienda se fijan 90.000 viviendas de aquí a 2025 y 250.000 viviendas rehabilitadas. Yo creo que, y eso se va a ir concretando a través de los planes directores que se vayan cuatrienalmente fijando. Yo sí creo que hay una transformación clarísima, es absolutamente necesaria. No hemos sufrido aquí el boom inmobiliario que ha sufrido el resto del Estado. El índice de vivienda, de producción de vivienda se ha mantenido prácticamente estable, había algún pequeño pico, pero prácticamente era estable, eran en torno a 10.000 viviendas de producción de vivienda libre y unas 4.000 de vivienda protegida. Eso se ha mantenido casi estable, digamos, durante los últimos
10, 15 años, salvo ahora. Ahora sí que hay un problema, que esas 10.000 viviendas se han convertido en 1.200 y las 4.000 se han mantenido estables. Es la primera vez en la historia en la que ha bajado la producción de vivienda libre frente a la vivienda protegida. ¿Por qué? No porque no haya demanda, hay demanda, no porque los promotores de aquí no tengan capacidad de producción, que la tienen, sino porque las entidades financieras han cortado la financiación. Con lo cual, la respuesta a eso, la administración intentamos seguir con nuestro nivel de producción, que en este momento es costosísimo el mantenerlo. Antes de echar la pregunta, podremos, pues dependerá, lo contestamos, dependerá de los recursos que tenga la administración, que a veces son menores. Eso depende de la actividad que haya, que también es fácil que sea menor, pero que en algún momento se relanzará. Y en ese sentido, si se libera o se resuelven los medios de financiación, pues eso volverá a su nivel normal de actividad. En ese sentido, yo creo que sí que el objetivo, en este momento yo me lo plantearía como joven, no tendría ningún problema antes de meterme en una vivienda protegida, intentar entrar en una vivienda de segunda mano, de estas que pueden ser sujeto de rehabilitación, intentar conseguir acceder a algún tipo de estas ayudas que me pongan esa vivienda en unas condiciones equiparables a las de una vivienda de una planta, y además seguro que las encuentro mejor situadas en la ciudad, cerca de medios de transporte, cerca de equipamientos, de colegios, de mercados, de tiendas. Seguro que lo encuentro mejor que cualquier promoción en Lejona o en Munguía o en cualquier otro sitio, posiblemente. Lo cual, yo creo que el futuro va a haber, evidentemente, va a haber promoción. Estamos intentando implementar medidas que garanticen, que sirvan para que la población que de verdad necesita acceder a una vivienda pueda acceder. Otra cosa es que quiera acceder en propiedad. Ahí tendrá que buscarse sus recursos y con lo que haya en el mercado, pero sí que pueda acceder a una vivienda y se le pueda garantizar por la administración. Y yo creo que hay, de verdad, me vais a decir que soy convencido, pero sí, yo creo que hay una oportunidad clarísima en el parque existente. Bueno, pues aquí a 10 años lo iremos viendo. Pues nos apuntamos la fecha dentro de 10 años, será el 2021, ya por entonces habremos cumplido con los objetivos del 2020 y veremos cuál es el panorama. Si os apetece dentro de 10 años, os volvéis a pasar y nos contáis si habéis optado por el alquiler, por la rehabilitación, si ha sido tan difícil como en un principio puede pareceros, si hemos sido capaces de aprovechar la oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Las claves de este desafío global, sin lugar a dudas. Mañana continuamos, a las 5 de la tarde nos volvemos a ver aquí. La primera intervención tendrá que ver con la participación ciudadana en las políticas de vivienda. No es un tema menor, ya hemos visto que aquí nos estamos jugando todos y todas el modelo de futuro que estamos construyendo. Y en la segunda parte tendremos una mesa redonda en la que hablaremos ya en detalle de la situación actual del mercado inmobiliario, cuáles son sus perspectivas de futuro. Tal vez podamos afinar un poquito más la apuesta que nos hemos hecho de aquí a 10 años. Mañana a las 5 de la tarde, Gaur Bezala, hacer parte de esta